La idea mía es hacer un poquito una revisión del mieloma, pero tocando los dos aspectos que me habían encargado. El paciente, cuáles son los criterios de alto riesgo, hemos visto aquí algunos pacientes de alto riesgo, y también el mieloma aquiescente. Esta es la gráfica de la historia del mieloma. ¿Ven aquí? No sé si ven la flechita, ¿sí? Pues miren, en 1844 el primer paciente diagnosticado de mieloma. Como les ha comentado el doctor Bladé, en los 60 se descubre el melfalán y 40 años prácticamente en baldío solamente el trasplante aquí, pero que es a base de melfalán también. Y a partir del año 2000, cambio radical. Surge la era de la inmunoterapia y empiezan a aparecer todos estos fármacos de los que les van a hablar a lo largo de la jornada. Y yo creo que aquí esta diapositiva es la más importante, porque esta resume qué es lo que debemos de hacer en un paciente con mieloma. Primero, o qué debemos hacer para llegar a tener ese sueño de la curación del mieloma. Primero hay que investigar la patogenia de la enfermedad. ¿Por qué se produce el mieloma? Y lo voy a explicar ahora brevemente. Segundo, técnicas de mucha sensibilidad para evaluar si el tratamiento está siendo eficaz. Después, como en todos los tumores, la intervención precoz. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, intervención precoz. Y luego, utilizarlo mejor en los tratamientos para los pacientes de riesgo estándar y a experimentar tratamientos experimentales en los pacientes de alto riesgo. El mieloma, como saben, es la segunda neoplasia en orden de frecuencia, después de la neoplasia hematológica, después de los linfomas. Y ya han visto, porque ha salido aquí, que tiene generalmente un curso clínico de respuesta y recaída, pero nuestro sueño es llegar a la curación. Es una enfermedad que aparece en edades avanzadas, aunque hay pacientes jóvenes con mieloma. Aquí ven en la diapositiva que hay pacientes incluso de 20 y tantos años, pero el pico de edad está en torno a los 60, 70 años. El mieloma se produce por una expansión de un clon de células plasmáticas, aquí las tenemos. Estas células plasmáticas van a infiltrar la médula ósea y si la infiltran van a desplazar al resto de las células de la médula ósea y por eso van a aparecer anemia. Pero a la vez estas células segregan una serie de citocinas que lo que van a hacer es destruir los huesos. Por eso en el mieloma tenemos el dolor óseo y también puede aumentar los niveles de calcio en la sangre por la destrucción ósea. A la vez, en el mieloma se produce una proteína monoclonal, esa proteína monoclonal que puede ser la causante cuando se elimina por el riñón del fallo renal y a la vez esa proteína monoclonal se asocia con que las otras inmunoglobulinas, las normales que llamamos muchas veces, están bajas y por culpa de estar bajas esos pacientes tienen riesgo de más infecciones. Hoy van a hablarles de esta historia, de cómo tenemos las galmapatías de significado incierto, los mielomas quiescentes y evoluciona hacia el mieloma activo. Pero yo les decía que creo que lo más importante en el mieloma es conocer la patogenia. ¿Por qué se produce el mieloma? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es cómo se produce. El mieloma se produce fundamentalmente porque una célula se transforma de forma clonal y sabemos que existen una serie de compartimentos que son claves a conocer. El compartimento del desarrollo de esas células, el comportamiento de las células circulantes y el micromedio ambiente en el cual crecen esas células tumorales. Este diálogo entre la célula tumoral y el micromedio ambiente es clave. Fíjense, les voy a contar una historia. Nosotros hicimos un experimento en Salamanca hace muchos años, la doctora Garayoa, cogíamos micromedio ambiente, que es el estroma, de sujetos normales y de sujetos con mieloma. Y encima les poníamos células mielomatosas. Pues aquellas células mielomatosas, cuando habían estado en contacto con ese estroma, con ese micromedio ambiente de pacientes con mieloma, crecían mucho más las células, se desarrollaban mucho más. Es decir, que no solamente es importante la célula tumoral y la genética, sino también dónde crece esa célula tumoral. Y una de las charlas mías tenía que ser sobre factores pronósticos. Y yo lo voy a resumir aquí. Sobre los factores pronósticos del mieloma, en primer lugar, tenemos que pensar en los factores pronósticos específicos del tumor. Y factores específicos del tumor, primero tendríamos las alteraciones genéticas. Y alteraciones genéticas, hoy sabemos que la falta, por ejemplo, del gen, que lo van a hablar esta tarde, del gen P53, que es como el freno de los coches. Si no tiene freno, ese coche se dispara. O translocaciones cromosómicas que les hacen a las células crecer. Bueno, esos factores
nos permiten hoy conocer en el momento del diagnóstico o en el momento de la recaída cuáles los factores de riesgo de ese mieloma desde el punto de vista genético. El segundo grupo de factores pronósticos vienen derivados de la masa tumoral. La masa tumoral es el estadio de la enfermedad. A ustedes les han dicho, está en estadio 1, estadio 2. Lógicamente, peor es el estadio 3, que se mide mediante dos proteínas, la beta-2 micro y la albúmina. Otra proteína muy importante, la LDH, porque mide turnover, mide que las células se están multiplicando muy deprisa. Una novedad del grupo español, las células plasmáticas circulantes. Y algunos de ustedes seguro que sus médicos les están diciendo vamos a medir cuántas células plasmáticas circulantes. Y luego lo comentaré. Y otro factor de masa tumoral es cuando la enfermedad se sale de la médula ósea y aparece enfermedad extramedular. Todos esos son factores de riesgo negativos, masa tumoral elevada, LDH elevada, células circulantes elevadas o enfermedad extramedular. Y el tercero, y es el más importante, y luego lo voy a hacer referencia a él, es la resistencia al tratamiento. Hemos oído un caso pues, muy triste de una paciente que está siendo resistente al tratamiento o una paciente que, aunque es sensible, pero le queda mucha enfermedad residual. Esos son factores, todos ellos relacionados con el tumor. Y luego tenemos factores específicos del paciente, como son la edad. Cuanto más avanzada la edad, es peor. ¿Pero es peor por la que la edad tiene más genética mala? No, es peor porque la edad tiene más comorbilidades, más insuficiencia renal, más cardiopatía. Yo tomo 4 pastillas al día. La gente más joven que les va a hablar hoy a lo mejor no toma ninguna pastilla al día. Eso son factores de riesgo. Y luego la fragilidad, ese paciente que no se puede valer por sí mismo, al que hacía una referencia antes el doctor Lahuerta. Y fíjense cómo estos factores pronósticos a los que he hecho referencia varían en función de la edad. Cuando nos fijamos en la primera parte, en los pacientes menores de 60 años, aquí vemos que en esos pacientes el factor más importante de todos es la genética de las células. Pero si nos vamos al final, en los pacientes mayores de 80 años, la fragilidad o el estadio es más importante que la genética. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen menos capacidad para poder recibir y tolerar los tratamientos. Es decir, ¿cómo entendemos los factores pronósticos del mieloma? Factores pronósticos relacionados con la célula tumoral y el sitio donde se desarrolla, y factores pronósticos derivados de las comorbilidades que el paciente pueda tener. Bien, les he dicho que dentro de los factores pronósticos uno de los más importantes es la respuesta al tratamiento. Y el doctor Blader les va a hablar de la importancia de la remisión completa. Yo aquí les voy a hablar de la enfermedad mínima residual, porque esto es como un iceberg. Cuando tratamos un tumor, normalmente decimos que ha alcanzado respuesta, que ha alcanzado remisión, porque hemos eliminado lo que vemos. Pero hoy en día tenemos técnicas que nos permiten ver lo que queda debajo. Ya hace ahora más de 20 años, el grupo español por primera vez fue capaz de hacer una cosa importante, y era el separar las células plasmáticas malas, aquí en azul, de las células, en amarillo, de las células plasmáticas normales. Y en pacientes que teóricamente ya no estaban en remisión completa, tenían menos de 5% de células plasmáticas, vimos que a los que les quedaban muchos de las amarillas tenían una supervivencia libre de progresión mucho más corta, mucho peor pronóstico. Y hoy eso lo hemos sofisticado. Y nosotros podemos llegar en un paciente que está en respuesta, que su médula ósea teóricamente solo tiene 3% de plasmáticas, que son las que tengo yo. Tenemos pacientes que no tienen un mieloma, tenemos 3-4% de células plasmáticas. Pues hoy llegamos a poder identificar una célula tumoral entre 1 millón de esas células normales. Y hemos visto que cuanto menos células tumorales nos quedan, estos son 10 a la menos 6 arriba, no consigo con el puntero que llegue aquí, 10 a la menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Pero quiero detenerme un momento en el tema de la enfermedad residual, porque he visto que han salido algunas preguntas de que algunos pacientes se las hacen y otros pacientes no se las hacen. Y ustedes a veces se ponen muy contentos cuando les dicen que tienen enfermedad residual negativa. ¿Vale? Yo me pongo muy contento, pero le digo al paciente siempre lo mismo. Ojo, que yo he pinchado la médula aquí o aquí, pero la médula está en todo el cuerpo. Y puede ser que una enfermedad residual negativa
sea un falso negativo, porque me quede enfermedad en otro sitio que no he pinchado. Por tanto, es muy buen dato haberlo alcanzado. Pero por eso yo aquí he puesto que mi objetivo es que sea enfermedad residual negativa. Y enfermedad residual negativa mantenida, que dure, que no sea una vez, no, que a los 6 meses, que a los 12 meses, que a los 2 años siga siendo mantenida. Ese es mi objetivo. Pero yo las decisiones de tratamiento en función de la enfermedad residual las tomo en función de si es positiva o no. Si yo tengo un paciente que tiene esa alteración que antes hemos dicho maldita de la deleción de P53 y me quedan células con esa deleción, pues el paciente va a recaer. Por tanto, mi guía es esa enfermedad residual positiva que tengo que eliminar, que la tengo que conseguir eliminar. Y el objetivo es la negativa, pero el tener la negativa no quiere decir que estés curado. Quiere decir que las cosas van por muy buen camino. Y fíjense si van por buen camino. Estos son datos del grupo español en ese ensayo GEM 12-14, que es un ensayo paradigmático. Aquí estoy comentando cuáles las curvas de supervivencia, para que se familiaricen con ellas, es cuanto más alta está la curva de supervivencia, más porcentaje de pacientes están vivos y libres de progresión. Estas son curvas libres de progresión, es decir, el paciente en respuesta y libre de progresión. Aquí, como ven, los que están más arriba son los pacientes con enfermedad residual negativa, y he separado 2 grupos, los de riesgo estándar y los de alto riesgo citogenético, que están casi igual. Es decir, que un paciente que tiene una genética muy mala le convertiría en un paciente de buen pronóstico si erradico la enfermedad residual. Ahí están arriba. Mientras que, cuando les queda enfermedad residual positiva, los peores son los de alto riesgo citogenético. Me queda enfermedad y encima es de alto riesgo citogenético. Y en intermedio están los de enfermedad residual positiva con riesgo estándar. Por tanto, este es un aspecto que me gustaba hablarles. He puesto esta diapositiva, antes he puesto estas 3 células, en la izquierda, gammapatía de significado incierto, mieloma quiescente y mieloma activo, para introducir el mieloma quiescente. El mieloma quiescente, por tanto, es una situación intermedia entre una gammapatía, ojo, que se lo explicarán luego. Las gammapatías son muy frecuentes y la mayoría de ellos no se transforman. Uno puede vivir con una gammapatía toda su vida, ¿vale? Y se morirá de otra cosa, pero no de la gammapatía. Con el quiescente ya hay una situación que es diferente. Y aquí he puesto, fíjense abajo, si cojo esa gráfica, azul tenemos los mielomas quiescentes de bajo riesgo. En intermedio, los mielomas quiescentes de riesgo intermedio. Y en rojo tengo los mielomas quiescentes de alto riesgo. Y pongo ahí 23. 23 es 2 años. Es que el 50% de esos pacientes se transforman en 2 años. Y esta es la clasificación que desarrolló el grupo español en la parte de la derecha y en la parte de la izquierda, la misma clasificación. A los 2 años, la clasificación del grupo internacional, del grupo, de la Clínica Mayo, se publicaron a la vez, las dos en 2007, mostraban ellos también con otros parámetros un riesgo de transformación del 50% a los 2 años. ¿Y cuáles son los parámetros que más utilizan hoy sus médicos? Los parámetros que más utilizan sus médicos para predecir este riesgo de progresión en 2 años del 50%, es decir, que la mitad de esos pacientes con mieloma quiescente se van a transformar en 2 años. Es que tengan una paraproteína, un componente monoclonal de más de 2 gramos, que tengan un cociente de cadenas ligeras libres, el cociente de cadenas, ¿vale? La ratio que veíamos antes, ese cociente que sea mayor de 20 o que tengan más de 20% de células plasmáticas. Si tiene 2 o 3 de estos factores de riesgo, es de alto riesgo. Luego el grupo español ha hecho otro parámetro, que es tener que la mayoría de las células, más del 95%, sean clonales. Pero antes también les he señalado, esto está bien, pero tener un 50% de riesgo de transformación a los 2 años, muchos de ustedes dirán, pues yo no sé si me trataría con un 50% de riesgo de transformación a los 2 años. Y por eso buscamos más factores de riesgo que me permitan predecir mejor el tiempo de transformación. Y el doctor Bladé describió hace ya bastante tiempo lo que llamó mieloma evolving. Es ese mieloma en el cual el componente monoclonal va aumentando poquito a poco.
Y claro, y si tengo dos factores de riesgo, de los que acabo de señalar, y encima me va aumentando poquito a poco, mi riesgo de transformación a los 2 años a lo mejor no es del 50%, sino que pasa a ser un 70% o un 80%. Y entonces a lo mejor digo, oye, yo no quiero esperar. O si resulta que tengo una cantidad de proteinuria en la orina muy importante. O si resulta que tengo células plasmáticas circulantes, que ahora les voy a explicar en qué consisten. O si resulta que tengo una citogenética de alto riesgo. O si resulta que tengo ya una lesión focal. O si resulta que en el PET tengo positividad, aunque todavía no tenga lisis. Como ven, si yo a esos criterios de los 3 parámetros que son los clásicos del grupo internacional, le voy sumando factores de riesgo, pues a lo mejor tengo un 90%, un 80% de transformarme y dices, oye, por favor, trátame, que no quiero esperar a desarrollar un mieloma activo. Y sí les voy a comentar un momentito lo de las células circulantes. Miren, antes el mieloma pensábamos que solo estaba en la médula ósea y que cuando aparecían las células circulantes, eso le llamábamos leucemia de células plasmáticas, pronóstico infausto. Hoy en día sabemos que en los mielomas quiescentes, el 75% de los mielomas quiescentes tienen células circulantes y el 92% de los mielomas activos tienen células circulantes. Y cuantas más células circulantes hay en el mieloma quiescente, más riesgo de transformarse a un mieloma activo. Aquí tenemos en negro, fíjense, el riesgo de transformarse a mieloma activo de un mieloma quiescente con muchas células circulantes es prácticamente en un año se transforman el 70% de esos mielomas quiescentes, los que tienen niveles muy altos de células circulantes. Por tanto, es un parámetro que nos ayuda a tomar esas decisiones que preguntaba, ¿tratar o no tratar un quiescente? Pues si pongo todo junto, me ayuda. Y otra cosa interesante, que es esta parte de la diapositiva, que no importa la diapositiva, sino el concepto. Hemos analizado cuál es la genética de la célula circulante y es prácticamente idéntica que la de la célula de la médula ósea. Y eso me permite, cuando no tengo células de la médula ósea, poder en la sangre periférica, poder estudiar la genética de un paciente. Pero más aún, ustedes estarán preguntando, entonces las células circulantes es malo tener. Bueno, es malo tener muchas células circulantes, tanto en un mieloma activo como... Y de hecho hemos visto que en los mielomas activos, los pocos pacientes que no tienen células circulantes, que fíjense, estos son datos de nuevo del GEM 1214, que nos ha dado para todo este ensayo. Ahí en verde tienen los mielomas, los pacientes con mieloma que no tienen células circulantes. ¿Qué quiere decir esa curva de supervivencia? Pues que no recaen. Son unos pacientes que tienen un pronóstico extraordinario. Por tanto, vale la pena el conocer muy bien la biología y vale la pena conocer estos datos. Y con respecto a si tratar o no, pues yo tomaría la decisión en función de todos estos parámetros. Pero en los ensayos clínicos, el grupo español de nuevo fue pionero en cuanto a ensayos clínicos y hizo este ensayo clínico en el cual comparó lenalidomida, dexametasona contra no tratar. La mediana de supervivencia en no tratar, 2 años, lo lógico, eran quiescentes de alto riesgo, en los que tratamos 9 años, es decir, se ganaron 7 años de tiempo hasta la progresión gracias al tratamiento y se redujo la mortalidad por una intervención precoz en el 43%. Y ahora hemos hecho un paso más, que es, dices, oye, ¿por qué no intentar curar? Tratando precozmente, intentarles curar. Y esto es lo que hicimos, lo que hemos hecho, se está escribiendo ahora el paper, se ha presentado en el Congreso americano, que es conseguir ese 52% que corresponde a la cifra de conseguir enfermedad residual negativa, que no se vea la enfermedad, a los 4 años del tratamiento. Y ese es el objetivo de este tratamiento en los mielomas quiescentes. Bien, termino los últimos comentarios. Miren, el cáncer no debiera de existir, porque tan pronto como una célula, vean el 1, tan pronto como una célula se transforma, imagínense una célula de su piel por culpa de la radiación solar excesiva
una célula de su pulmón por culpa del tabaco, tan pronto como esa célula se transforma, va a liberar una serie de sustancias y el sistema inmune va a ir a reconocerla, sus linfocitos, y van a decir, oye, esta célula se ha transformado. Y inmediatamente esos linfocitos se van a expandir un poquito y van a ir a buscar a la célula tumoral. Y la van a buscar, 6 y 7, la van a reconocer para destruirla. Por tanto, el cáncer no debería de existir en buena lid, porque tenemos un sistema inmune que lo puede controlar. Lo que pasa que esas células tumorales se esconden y se convierten en un fantasma. O generan como si fueran escudos para que no las ataquen, de forma que no podamos destruirlas. Y aquí es donde viene la era de la inmunoterapia, de la cual les van a hablar hoy. ¿En qué consiste la inmunoterapia? Algo tan sencillo como coger los linfocitos, modificarlos genéticamente, esos linfocitos suyos, modificarles, ponerles una molécula para que reconozca a la célula tumoral, unos activadores para que la destruya la célula tumoral, o los anticuerpos biespecíficos que han salido antes, que tengan dos brazos, uno para la célula tumoral y otro brazo para los linfocitos T. Porque, en definitiva, nuestros linfocitos T y nuestras células natural killer, que aquí dice que están agotadas, pues son las claves. Y la doctora Paula Rodríguez les hablará. En definitiva, durante estos 20 minutos, yo lo que he procurado es contarles cómo el progreso en la biología, junto con el descubrimiento de nuevos fármacos, nos va a ayudar a cambiar el tratamiento. Pero no me he resistido de poner esta diapositiva en honor de los doctores Lahuerta y Bladé. Estas son las contribuciones del Grupo Español de Mieloma. Los criterios de respuesta del EBMT, que se llegaron a llamar, se hicieron tan famosos que se llamaban Bladé Criteria. Y de hecho, un médico me dijo en una ocasión que él conocía al doctor Blade, pero Blade no existe, ¿verdad? Era Bladé. Los criterios de Bladé, la clasificación del ISS, el estadio, es una clasificación que hicimos nosotros con Phil Grape, pero fuimos nosotros fundamentalmente los que hicimos todo ese análisis. El criterio de remisión completa como marcador de sustitución, las supervivientes a largo plazo, los nuevos criterios de diagnóstico de mieloma, del mieloma quiescente, los criterios de enfermedad residual, los nuevos criterios de respuesta. Los criterios actuales de respuesta están basados en contribuciones del Grupo Español. Y en cuanto a tratamientos, el VMP, un esquema bortezomib mefalamprednisona. El primer grupo que lo hizo fue el Grupo Español. VTD, de nuevo, Grupo Español. VRD, Grupo Español. Intervención precoz, el tratamiento del mieloma quiescente. Esquemas como pomalidomida dexa, pomalidomida bortezomib dexa, daratumumab, bortezomib mefalamprednisona, Eidecel y Ciltacel. Los dos últimos cartés, las publicaciones llevan el sello y la firma de autores españoles en las posiciones de primeros o últimos autores. Por tanto, esta era mi última diapositiva, o esta es la última. Mi mensaje es que si yo tuviera la suerte de ser ministro de Sanidad, me gustaría o la desgracia. Me gustaría que todas las enfermedades en España tuvieran un enfoque tan multidisciplinar y tan sólido como lo tiene el mieloma en este momento en nuestro país. Muchas gracias. Sí.